David, del campo al palacio. El pastor de Belén. El sol apenas asomaba por el horizonte, pintando el cielo de Judá con franjas de naranja y púrpura, cuando David, un chamaco de apenas 16 años, comenzó su rutina diaria. El rocío de la mañana mojaba sus huaraches gastados mientras guiaba a su rebaño hacia los pastos verdes que se extendían más allá de las colinas de Belén. Sus manos, ya callosas por años de trabajo con el cayado y la honda, acariciaban distraídamente las cuerdas de la pequeña arpa que siempre llevaba consigo, amarrada a su espalda con un pedazo de mecate. «Órale, muchachas», gritó a sus ovejas con ese acento característico de los pastores de Belén, mientras una sonrisa iluminaba su rostro moreno y curtido por el sol. A su lado, Natán, su mejor amigo desde la infancia, caminaba en silencio, masticando una ramita de hierbabuena que había arrancado del jardín de su madre antes de salir. El aire fresco de la mañana traía consigo el aroma de los olivos y el tomillo silvestre que crecía entre las piedras. Las ovejas, conocedoras del camino tras incontables amaneceres similares, avanzaban tranquilas, mordisqueando aquí y allá los brotes tiernos que encontraban a su paso. David conocía a cada una por nombre, la manchada, la coja, la presumida, que siempre quería ir al frente, y la revoltosa, que invariablemente se desviaba del camino. «¿Sabes, Natán?», dijo David, deteniendo sus pasos para contemplar el valle que se extendía bajo ellos. «A veces, cuando estoy aquí arriba, siento como si el mundo entero estuviera esperando algo. Como si hubiera una historia más grande que está a punto de comenzar». Natán soltó una risita y escupió su ramita de hierbabuena. «Ay, David, tú y tus ideas locas. ¿Qué más historia quieres? Eres el mejor pastor de todo Belén, hasta tu papá Isaí lo dice. Las ovejas están gordas, los lobos te tienen miedo, y tu música hace que hasta las piedras quieran bailar. ¿Qué más se puede pedir?». David se sentó en una roca plana que ambos conocían bien, era su lugar favorito para descansar mientras las ovejas pastaban. Sacó su arpa y comenzó a tocar una melodía suave, una que parecía fundirse con el susurro del viento entre los olivos. «No lo sé, carnal», respondió después de un momento. «Es como, ¿te acuerdas de esas historias que nos contaba mi abuela? Las de los patriarcas, de Abraham, Isaac y Jacob. Ellos también empezaron como nosotros, ¿no? Cuidando ovejas. Y luego Dios los llamó para algo más grande». «Simón», asintió Natán, sentándose junto a su amigo. «Pero esos eran otros tiempos, güey. Ahora tenemos al rey Saúl, tenemos jueces, sacerdotes, todo está organizado. ¿Qué más podría pasar?». David dejó que sus dedos bailaran sobre las cuerdas, creando una melodía que parecía capturar la esencia misma de la mañana, el despertar de las aves, el balido ocasional de las ovejas, el susurro del viento. «¿Has notado cómo han estado las cosas últimamente?», preguntó David, su voz tornándose más seria. «Mi hermano Eliab regresó del ejército la semana pasada. Dice que los filisteos están más agresivos que nunca. Y en el mercado, la gente habla. Dicen que el rey Saúl, que no está bien». Natán se enderezó, súbitamente interesado. «¿Cómo que no está bien?». «Dicen que tiene momentos extraños. Que a veces se queda mirando a la nada durante horas, o que grita en medio de la noche. Algunos dicen que un espíritu malo lo atormenta». Un escalofrío recorrió la espalda de Natán, a pesar del sol que ya comenzaba a calentar. «No deberías andar repitiendo esas cosas, David. Son asuntos del rey». David asintió, pero sus dedos seguían creando música, ahora una melodía más oscura, más intensa. «Lo sé. Pero, ¿no te hace pensar? Tal vez Dios está preparando un cambio. Tal vez». Sus palabras fueron interrumpidas por el balido alarmado de una oveja. Ambos jóvenes se levantaron de un salto, sus sentidos alertas. La revoltosa, fiel a su nombre, se había alejado del rebaño y ahora estaba cerca de un grupo de arbustos espinosos. «Aguas», gritó Natán, señalando un movimiento entre las sombras. Un león joven, atraído por el olor de las ovejas, se preparaba para atacar.
Sin pensarlo dos veces, David soltó su arpa y tomó su honda. En un movimiento fluido que había practicado miles de veces, colocó una piedra lisa en el cuero y comenzó a girarla sobre su cabeza. El silbido del proyectil cortó el aire, y un segundo después, se escuchó el impacto. El león rugió de dolor y sorpresa, la piedra había dado en su hocico. Pero en lugar de huir, el animal se volvió hacia David, sus ojos amarillos brillando con furia. David ya tenía otra piedra lista, pero el león se lanzó hacia adelante antes de que pudiera dispararla. Natán gritó una advertencia, pero David ya se había movido. Dejando caer la honda, tomó su cayado con ambas manos y enfrentó al león. Lo que siguió fue un remolino de movimiento, polvo y gruñidos. David esquivó las garras del león y, aprovechando su propio impulso, lo golpeó con todas sus fuerzas en la cabeza con el cayado. El león trastabilló, aturdido, y David aprovechó ese momento para saltar sobre él. Sus manos encontraron las fauces del animal y, con una fuerza que sorprendió incluso a él mismo, las mantuvo abiertas mientras giraban en el suelo. «La daga», gritó a Natán. «Aviéntame la daga». Natán, paralizado por un momento ante la escena, reaccionó al fin. Sacó la daga que David siempre llevaba en su cinturón y la arrojó. David la atrapó con una mano mientras con la otra mantenía al león controlado, y en un movimiento rápido, preciso, terminó con la amenaza. El silencio que siguió fue roto solo por la respiración agitada de David y los balidos nerviosos de las ovejas. Natán se acercó corriendo a su amigo, que se había dejado caer sentado junto al cuerpo del león. «Estás bien loco, güey», exclamó Natán, revisando a su amigo en busca de heridas. «Pudiste haber muerto». David, todavía jadeando, comenzó a reír. ¿Y dejar que se llevara a la revoltosa? Ni madres. Además, añadió, poniéndose de pie y sacudiéndose el polvo, si puedo con un león, puedo con cualquier cosa que Dios ponga en mi camino. Mientras limpiaba su daga y la guardaba de nuevo en su cinturón, una figura apareció en el camino que llevaba a Belén. Era un anciano, vestido con una túnica que alguna vez había sido blanca pero que ahora mostraba el polvo del camino. Su barba gris llegaba casi hasta su pecho, y en sus manos llevaba un cuerno de aceite. «¿Quién será ese?», preguntó Natán, entrecerrando los ojos para ver mejor contra el sol de la mañana. David observó al anciano con curiosidad. Había algo en su manera de caminar, en la forma en que llevaba la cabeza en alto a pesar de su edad, que sugería autoridad. «Es Samuel», susurró David, reconociendo al fin al visitante. «El profeta». Natán se persignó rápidamente. «¿El profeta? ¿Aquí? ¿Qué querrá en Belén?». David sintió un escalofrío recorrer su espalda, y por un momento, la melodía que siempre sonaba en su corazón cambió, transformándose en algo nuevo, algo más grande. «No lo sé», respondió, recogiendo su arpa del suelo y asegurándola de nuevo a su espalda. «Pero algo me dice que estamos a punto de averiguarlo». La mañana había traído más que un león. Mientras el sol ascendía en el cielo y las ovejas volvían tranquilamente a su pastoreo, David no podía quitarse la sensación de que este día marcaría un antes y un después en su vida. La melodía en su corazón se hacía más fuerte, más clara, como si estuviera a punto de convertirse en una canción completamente nueva. «Vamos», dijo a Natán, tomando su cayado. «Hay que llevar el rebaño más cerca de casa. Tengo el presentimiento de que nos van a necesitar allá». Y así, bajo el sol de media mañana, el joven pastor comenzó el descenso hacia Belén, sin saber que cada paso lo acercaba más a un destino que cambiaría no solo su vida, sino la historia de todo un pueblo. El viento soplaba entre los olivos, llevando consigo el eco de una promesa antigua, mientras el profeta de Dios se acercaba con un cuerno de aceite y una misión divina. El primer capítulo de la historia de David, el pastor que se convertiría en rey, estaba a punto de comenzar. La unción secreta. La casa de Isaí bullía de actividad inusual aquella tarde. Las noticias de la llegada del profeta Samuel a Belén se habían esparcido como fuego en campo seco, y la invitación específica a la familia de Isaí para un sacrificio especial había puesto a todos en movimiento. «Córranle»,
Geyes, gritaba Eliab, el hermano mayor, mientras supervisaba los preparativos. El profeta ya viene en camino. Su voz resonaba con la autoridad que le daban sus años como guerrero en el ejército del rey Saúl. En la cocina, Sara, la madre de David, amasaba pan con manos expertas mientras daba instrucciones a las sirvientas. El aroma del pan recién horneado se mezclaba con el del incienso que Isaí había encendido en el patio central, una costumbre que reservaba para las ocasiones más solemnes. Michal, la hija del vecino y amiga de infancia de David, se había colado entre el ajetreo para ayudar. Sus ojos oscuros brillaban con curiosidad mientras observaba el movimiento desde su lugar junto al pozo. ¿Por qué crees que viene el profeta?, susurró a Abinadab, el segundo hijo de Isaí, que pasaba cargando una vasija de aceite. «¿Quién sabe?», respondió él, secándose el sudor de la frente. Pero cuando Samuel visita una casa, las cosas cambian. Siempre. El sol de la tarde pintaba las paredes de adobe con tonos dorados cuando Samuel finalmente cruzó el umbral de la casa. El silencio cayó sobre el patio como una manta pesada. El profeta, a pesar de su edad y su apariencia cansada, irradiaba una autoridad que hacía que todos contuvieran la respiración. Isaí, hijo de Obed, la voz de Samuel resonó en el patio. «He venido por mandato del Señor». Isaí se adelantó, inclinándose profundamente. «Mi casa es tu casa, hombre de Dios. Nos honras con tu presencia». Samuel observó el patio, sus ojos deteniéndose en cada rostro. «He venido a ofrecer un sacrificio», dijo, «y tu familia está invitada. Pero antes». Sus ojos brillaron con un propósito oculto: «Quisiera conocer a tus hijos». Un murmullo recorrió el patio. Michal, desde su rincón junto al pozo, notó cómo la mano de Sara, la madre de David, temblaba ligeramente mientras seguía amasando. Eliab fue el primero en presentarse, alto y orgulloso en su túnica de guerrero. Samuel lo observó detenidamente, y por un momento, todos contuvieron el aliento. Pero el profeta negó con la cabeza. «El Señor no ha elegido a este», murmuró, «más para sí mismo que para los demás». Uno por uno, los hijos de Isaí pasaron frente al profeta: Abinadab, con su porte de comerciante exitoso; Samá, el estudioso que conocía las escrituras mejor que nadie en Belén; y los demás hermanos, cada uno con sus propios logros y cualidades. Pero con cada uno, Samuel negaba con la cabeza. La tensión en el patio se podía cortar con un cuchillo. Michal notó cómo Eliab apretaba los puños, su orgullo herido por el rechazo. Sara había dejado de amasar y observaba la escena con ojos preocupados. «¿Son estos todos tus hijos?», preguntó finalmente Samuel, su voz cargada de una extraña urgencia. Isaí dudó, intercambiando una mirada con su esposa. «Bueno, está el menor, David. Pero está con las ovejas. Mándalo traer». La voz de Samuel resonó con autoridad. «No nos sentaremos hasta que él esté aquí». Natán, que había llegado con David esa mañana pero se había quedado en las afueras del patio, se ofreció inmediatamente: «Yo voy por él». Mientras esperaban, el sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de púrpura y oro. El incienso seguía ardiendo, su humo formando espirales místicas en el aire quieto del atardecer. Samuel se sentó en el banco que le habían preparado, su mano descansando sobre el cuerno de aceite que llevaba consigo. Michal se acercó al pozo, pretendiendo sacar agua, pero en realidad buscando una mejor vista del camino. Fue la primera en ver a David acercarse, su figura recortada contra el cielo del atardecer. «Ahí viene», susurró, y algo en su voz hizo que todos se volvieran a mirar. David entró al patio, todavía vestido con su ropa de pastor, el polvo del campo en sus sandalias y el aroma de los olivos en su túnica. Sus ojos, brillantes y claros, se encontraron con los del profeta, y algo pasó en ese momento, algo que todos los presentes sintieron pero nadie pudo explicar. Samuel se puso de pie, su voz temblando de emoción. «Este es», declaró. «El Señor ha elegido». Antes de que alguien pudiera reaccionar, el profeta había sacado su cuerno de aceite. «Arrodíllate, hijo de Isaí», ordenó.
David obedeció, su rostro sereno a pesar de la confusión que reinaba en el patio. El aceite, dorado como el sol poniente, brilló en el aire mientras Samuel lo derramaba sobre la cabeza del joven pastor. Por la autoridad del Dios de Israel, la voz de Samuel resonó con poder profético: te unjo como el elegido del Señor. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie se atrevía a moverse, nadie se atrevía siquiera a respirar. El aceite corría por el rostro de David, mezclándose con el sudor y el polvo del día, pero sus ojos permanecían fijos en el horizonte, como si viera algo que los demás no podían ver. Eliab fue el primero en romper el silencio. El menor, su voz temblaba de incredulidad y algo más, ¿celos? ¿El pastor? El Señor no mira lo que mira el hombre, respondió Samuel, su voz suave pero firme. El hombre mira lo exterior, pero el Señor mira el corazón. Sara había caído de rodillas, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Isaí parecía haber envejecido 10 años en los últimos minutos, el peso de lo que acababa de presenciar visible en sus hombros. Esto debe permanecer en secreto, advirtió Samuel, mirando a cada uno de los presentes. Los tiempos son peligrosos, y el rey Saúl, el rey, no debe saber de esto. Todavía no. Michal observaba a David, su amigo de infancia, el pastor que había crecido con ella, y veía algo nuevo en él, algo que no había notado antes. No era solo el aceite que brillaba en su cabeza, era algo más profundo, una luz interior que parecía emanar de su ser. Natán, parado en la entrada del patio, recordaba la conversación de esa mañana junto a las ovejas. Tal vez Dios está preparando un cambio, había dicho David. No tenía idea de cuán proféticas habían sido sus palabras. Mientras el sol terminaba de ponerse y las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo de Belén, David permanecía de rodillas, el aceite de la unción mezclándose con las lágrimas que ahora corrían libremente por su rostro. La melodía que siempre había sentido en su corazón alcanzó un crescendo, y por primera vez, entendió verdaderamente lo que significaba ser elegido por Dios. El silencio del patio fue roto por el sonido distante de las ovejas, llamando a su pastor. Pero David ya no era solo un pastor. En ese momento, en ese patio, bajo el cielo estrellado de Judá, había nacido un rey. La noche cayó sobre Belén, guardando el secreto de lo que había ocurrido en la casa de Isaí. Un secreto que cambiaría el destino de Israel para siempre. El viento susurraba entre los olivos, llevando consigo la promesa de un nuevo amanecer, mientras el joven ungido comenzaba a comprender el peso de la corona invisible que ahora llevaba. El gigante en el valle. El valle de Ela se extendía como una cicatriz entre dos montañas, donde dos ejércitos se miraban desde lados opuestos como perros rabiosos listos para atacar. El sol de mediodía caía implacable sobre los escudos y lanzas de los soldados israelitas, mientras el polvo levantado por miles de pies inquietos flotaba en el aire como una neblina dorada. David llegó al campamento israelita cargando una bolsa pesada con provisiones para sus hermanos. El sudor corría por su frente mientras esquivaba grupos de soldados nerviosos que susurraban entre sí. Natán, que lo había acompañado desde Belén, notó inmediatamente que algo andaba mal. Algo no está bien, güey, murmuró Natán, señalando con la cabeza hacia un grupo de soldados que rezaban en voz baja. Nunca había visto al ejército así de agitado. Antes de que David pudiera responder, un rugido bestial atravesó el valle, haciendo que todos los presentes se estremecieran. David se abrió paso entre la multitud hasta llegar a una posición desde donde podía ver el origen de aquel sonido infernal. Lo que vio hizo que su corazón se detuviera por un momento. En medio del valle, avanzando con pasos que hacían temblar la tierra, venía un hombre, si es que se le podía llamar hombre a semejante monstruo. Goliat, el campeón de los filisteos, se alzaba como una montaña viviente, su armadura brillando bajo el sol implacable. «¡Pinche madre!», exclamó Natán, que se había acercado para ver. «Está bien grandote el cabrón». David observó al gigante con atención. Goliat medía más de 3 metros de altura, y su armadura de bronce pesaba más que 5 hombres juntos. Su lanza era como un rodillo de telar, y la punta de hierro brillaba con un destello mortal. «Escuchen»,
perros israelitas. La voz de Goliat retumbó por todo el valle. ¿Por qué desperdiciar tantas vidas en una batalla? Envíen a su mejor guerrero. Que él y yo decidamos esto de una vez por todas. Eliab, el hermano mayor de David, se acercó con el rostro tenso. David, ¿qué chingados haces aquí? Deberías estar cuidando tus pinches ovejas. Papá me mandó a traerles comida, respondió David, sin apartar la vista del gigante. ¿Cuánto tiempo lleva esto así? 40 días, respondió otro soldado cercano. Cada mañana y cada tarde, ese monstruo sale a desafiarnos. Nadie se atreve a enfrentarlo. David sintió algo moverse en su interior, la misma sensación que había tenido el día de su unción. El aceite sagrado podía haberse secado en su cabeza, pero el poder de aquel momento seguía vivo en su corazón. ¿Y qué ofrece el rey al que lo venza?, preguntó David, su voz más fuerte de lo que pretendía. Los soldados cercanos se voltearon a mirarlo. El rey ha prometido grandes riquezas, respondió uno. También la mano de su hija en matrimonio y que la familia del vencedor quedará exenta de impuestos. ¿Y nadie ha aceptado el desafío? David sacudió la cabeza, incredulidad y algo más, indignación, resonando en su voz. ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Eliab agarró a su hermano menor por el brazo. No empieces con tus mamadas, David. Esto no es como tus pinches ovejas. Este güey ha matado a hombres desde antes que tú nacieras. Pero David ya no escuchaba. Sus ojos estaban fijos en el gigante, y en su mente resonaban las palabras del profeta Samuel, el peso de la unción, la promesa de un destino más grande que él mismo. Llevaré el desafío, declaró con una calma que sorprendió a todos los presentes. Un silencio sepulcral cayó sobre el grupo, roto solo por la risa nerviosa de Natán. No mames, David, susurró su amigo. ¿Te volviste loco? Pero la noticia de que alguien había aceptado el desafío se extendió por el campamento como fuego en la pradera. Antes de que David pudiera explicarse, se encontró siendo escoltado a la tienda del rey Saúl. El rey, un hombre alto y de presencia imponente, aunque con ojos que revelaban noches de insomnio y preocupación, miró al joven pastor con una mezcla de incredulidad y desesperación. Me dicen que quieres enfrentar al filisteo, dijo Saúl, estudiando a David. ¿Sabes lo que estás pidiendo, muchacho? David se irguió, y por un momento, todos los presentes en la tienda vieron algo en él, un destello de algo mayor que su juventud y su condición de pastor. Tu siervo ha estado cuidando las ovejas de su padre, comenzó David. Cuando viene un león o un oso y se lleva una oveja del rebaño, yo voy tras él, lo golpeo y rescato la oveja de su boca. Y si se vuelve contra mí, lo agarro por la melena y lo mato. Tu siervo ha matado tanto leones como osos, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. La voz de David resonó con una autoridad que nadie esperaba de un joven pastor. El rey Saúl lo miró fijamente, buscando algún signo de duda o temor en sus ojos, pero no encontró ninguno. El Señor, que me libró de las garras del león y de las garras del oso, me librará también de la mano de este filisteo, concluyó David. Hubo un momento de silencio en la tienda. Finalmente, Saúl asintió lentamente. Ve, y que el Señor esté contigo. El rey ordenó que vistieran a David con su propia armadura, una ironía que no pasó desapercibida para aquellos que conocían la profecía secreta. Pero David, después de intentar caminar con el peso del bronce sobre sus hombros, negó con la cabeza. No puedo andar con esto, dijo, quitándose la armadura. No estoy acostumbrado. En cambio, tomó su cayado, eligió 5 piedras lisas del arroyo y las guardó en su bolsa de pastor. Con su honda en la mano, avanzó hacia el valle donde Goliat esperaba. El gigante, al ver que enviaban a un muchacho a enfrentarlo, rugió de risa. ¿Qué es esto? Su voz retumbó por todo el valle. ¿Soy acaso un perro para que vengas a mí con palos? Ven acá, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo.
David avanzó sin titubear, su voz clara y fuerte respondiendo al desafío. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, te mataré y cortaré tu cabeza. Y hoy mismo daré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel. Un viento repentino sopló por el valle, levantando el polvo en espirales alrededor de los dos contendientes. David metió la mano en su bolsa y sacó una piedra. La onda comenzó a girar sobre su cabeza, el silbido del cuero cortando el aire mezclándose con los latidos de miles de corazones que observaban conteniendo la respiración. Goliat avanzó, su enorme espada brillando al sol. David soltó la onda. El tiempo pareció detenerse mientras la piedra volaba por el aire. Luego, con un sonido que resonaría en la memoria de todos los presentes por el resto de sus vidas, la piedra encontró su marca, hundiéndose en la frente del gigante. El silencio que siguió fue absoluto. Goliat se tambaleó por un momento, como un roble gigante a punto de caer, y luego se desplomó hacia adelante con un estruendo que hizo temblar la tierra. David corrió hacia el cuerpo caído. Usando la propia espada del gigante, cumplió su promesa, separando la cabeza de Goliat de sus hombros. El grito de victoria que surgió del ejército israelita fue ensordecedor. Los filisteos, viendo caer a su campeón, huyeron en pánico. Pero David permaneció de pie en medio del valle, la cabeza del gigante en una mano y la espada en la otra, sus ojos elevados al cielo en silenciosa oración de agradecimiento. Natán, observando desde la línea israelita, recordó las palabras de su amigo esa mañana junto a las ovejas: si puedo con un león, puedo con cualquier cosa que Dios ponga en mi camino. El sol comenzaba a ponerse sobre el valle de Ela, tiñendo el cielo de rojo sangre. La batalla había terminado, pero para David, el pastor que acababa de matar a un gigante, este era solo el comienzo. El aceite de la unción podía haberse secado, pero su verdadero significado apenas comenzaba a revelarse. Melodías en el palacio. Los pasillos del Palacio Real de Jerusalén resonaban con susurros y rumores. Las paredes de piedra caliza, que durante el día brillaban bajo el sol como oro pulido, ahora guardaban los secretos de la noche y los lamentos distantes del rey Saúl. El espíritu que lo atormentaba se había vuelto más fuerte desde la victoria sobre Goliat, como si la gloria del joven pastor hubiera despertado demonios dormidos en el corazón del monarca. David, recién instalado en el palacio como músico real y escudero del rey, caminaba por los corredores con su arpa en la mano. Sus sandalias, ahora finamente elaboradas en cuero suave, no hacían ruido sobre el piso de mármol pulido. Qué diferente era todo de su vida en las colinas de Belén, donde el polvo y el aroma de las ovejas eran sus únicos compañeros. David. La voz de Jonatán, el hijo del rey, resonó en el pasillo. Te necesitan en las cámaras reales. Mi padre está teniendo una de sus noches. Los ojos de Jonatán, normalmente brillantes y alegres, mostraban la preocupación de un hijo que ve a su padre consumirse por fuerzas que no puede comprender. Desde que David había llegado al palacio, él y Jonatán habían desarrollado una amistad tan profunda que parecían hermanos nacidos de la misma madre. Simón, voy para allá, respondió David, ajustando las cuerdas de su arpa mientras caminaba. ¿Está muy agitado? Más que nunca, suspiró Jonatán. No ha dormido en 3 días. Solo camina por su cámara, murmurando sobre traiciones y coronas robadas. David sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Podría el rey sospechar algo sobre su unción secreta? El aceite sagrado hacía tiempo que se había secado en su cabeza, pero el peso de ese momento seguía tan presente como el primer día. Al acercarse a las cámaras reales, encontraron a Michal, la hija menor del rey, esperando junto a la puerta. Sus ojos oscuros se iluminaron al ver a David, aunque trató de disimularlo. «Qué bueno que llegaste», susurró. «Está peor que nunca. Los guardias tuvieron que quitarle la lanza hace 1 hora». Desde dentro de la cámara, la voz del rey Saúl se elevaba y caía como las olas de un mar tormentoso.
Conspiradores. Todos conspiran contra mí. ¿Dónde está Samuel? ¿Por qué me ha abandonado? El reino se me escapa entre los dedos como agua. David intercambió una mirada con Jonatán y Michael antes de entrar. La cámara real, normalmente un espacio de dignidad y poder, parecía una cueva oscura donde las sombras danzaban en las paredes como demonios burlones. El rey Saúl, el hombre que una vez había sobrepasado a todos los israelitas de los hombros arriba, ahora parecía encogido, su figura poderosa reducida por el tormento interior. Mi señor, la voz de David era suave pero firme. He venido a tocar para ti. Saúl se volvió bruscamente, sus ojos brillando con una mezcla de reconocimiento y sospecha. Ah, el pastor, el matador de gigantes, el favorito del pueblo. Su voz goteaba amargura como miel fermentada. David se sentó en su lugar habitual, cerca de la ventana donde la brisa nocturna podía llevar las notas de su música por toda la cámara. Sus dedos comenzaron a danzar sobre las cuerdas, creando una melodía que parecía entrelazarse con el aire mismo. Jonatán y Michael se quedaron en la entrada, observando cómo la música comenzaba a trabajar su magia. La melodía que David tocaba era antigua y nueva a la vez, como si hubiera nacido de la misma tierra de Israel, de sus colinas y valles, de sus victorias y derrotas. Poco a poco, la tensión comenzó a abandonar los hombros del rey. Sus pasos erráticos se volvieron más lentos, más medidos. La música de David tenía ese efecto, no solo calmaba el espíritu atormentado de Saúl, sino que parecía traer paz a todos los que la escuchaban. Cuando tocas, murmuró Michael a David más tarde esa noche, mientras caminaban por los jardines del palacio, es como si el mundo entero se detuviera a escuchar. David sonrió, sus dedos aún hormigueando por las horas de tocar. La música siempre ha sido mi compañera, desde los días con las ovejas. Es como si cada momento tuviera su propia melodía esperando ser descubierta. ¿Extrañas esa vida?, preguntó ella, genuinamente curiosa. ¿Las colinas, las ovejas, la simplicidad? David se detuvo junto a una fuente, observando cómo la luz de la luna jugaba con el agua. A veces, admitió. Pero siento que estoy donde debo estar. Como si todo lo anterior hubiera sido preparación para esto. Lo que no dijo, lo que no podía decir, era que cada día en el palacio era como caminar sobre el filo de una espada. El rey oscilaba entre momentos de afecto paternal y arranques de celos violentos. Los cortesanos observaban cada movimiento de David, algunos con admiración, otros con envidia apenas disimulada. David. La voz de Natán, su amigo de la infancia que ahora servía como mensajero en el palacio, interrumpió el momento. El capitán de la guardia te busca. Parece que el rey ha ordenado que lideres una expedición contra los filisteos mañana. David y Michael intercambiaron una mirada. Estas misiones se habían vuelto más frecuentes últimamente, cada vez más peligrosas, cada vez más lejos de la protección del palacio. Ten cuidado, susurró Michael, su mano rozando brevemente la de David. Mi padre, no es el mismo cuando estás lejos. El Señor que me libró del león y del oso, que me dio victoria sobre Goliat, me guardará también en esto, respondió David, aunque en su corazón sentía el peso de un futuro incierto. Esa noche, mientras el palacio dormía, David se quedó despierto en su cámara, tocando suavemente su arpa. La melodía que surgía de sus dedos era diferente de las que tocaba para el rey, era una canción de preguntas sin respuesta, de caminos que se bifurcan, de destinos que se tejen en la oscuridad. Jonatán entró silenciosamente y se sentó junto a su amigo. He escuchado a los consejeros, dijo en voz baja. Creen que mi padre te envía a estas misiones esperando que no regreses. David asintió, sus dedos nunca dejando de tocar. Lo sé. ¿Y aún así vas? ¿Qué otra cosa puedo hacer? Si me niego, confirmo sus sospechas. Si voy y fracaso, sus deseos se cumplen. Si voy y tengo éxito. Su ira crece, completó Jonatán. Es una trampa sin salida. No, corrigió David suavemente. Es una prueba. Como el león,
como el oso, como Goliat. El Señor no me trajo hasta aquí para abandonarme ahora. La noche avanzaba, y con ella los susurros y conspiraciones que llenaban los pasillos del palacio. En sus aposentos, el rey Saúl se revolvía en sueños inquietos, atormentado por visiones de coronas que se desvanecían y reinos que se escapaban de sus manos. En los jardines, Michal miraba las estrellas y rezaba por la seguridad de un pastor convertido en guerrero. Y en su cámara, David seguía tocando, sus melodías entrelazándose con el destino de un reino que, sin saberlo, ya comenzaba a cambiar de manos. El amanecer encontraría a David preparándose para otra batalla, otro desafío, otro paso en el camino que el aceite de Samuel había trazado para él. Pero por ahora, en la quietud de la noche, su música se elevaba hacia el cielo como una oración, como una promesa, como un recordatorio de que incluso en los pasillos más oscuros del poder, la melodía de Dios seguía sonando para aquellos que tenían oídos para escuchar. Huida en la noche. La luna se ocultaba tras nubes oscuras sobre los tejados de Jerusalén, como si el mismo cielo quisiera encubrir la traición que se gestaba en el palacio real. En sus aposentos, el rey Saúl caminaba de un lado a otro como una fiera enjaulada, sus pasos pesados resonando sobre el mármol pulido. Tiene que morir. La voz del rey retumbaba contra las paredes. El pueblo lo ama más que a mí. Saúl mató a sus miles, y David a sus 10,000, ¿lo han escuchado? Esas malditas mujeres con sus cantos. Los consejeros reunidos en la cámara intercambiaban miradas nerviosas. El rey había pasado de los celos a la paranoia, y de la paranoia a una sed de sangre que ya no podían ignorar. En otra parte del palacio, Jonatán corría por los pasillos oscuros, sus pasos silenciosos gracias a años de entrenamiento militar. Encontró a Michal en su habitación, rezando frente a una ventana que daba hacia el monte del templo. Michal, susurró urgentemente. Es hora. Padre ha dado la orden. Los guardias vienen por David. El rostro de Michal palideció bajo la luz tenue de las lámparas de aceite. ¿Cuánto tiempo tenemos? Minutos, si acaso, respondió Jonatán, ya moviéndose hacia la puerta que conectaba con los aposentos de David. Padre ha ordenado que lo maten esta misma noche. En su propia cámara, David afinaba su arpa, ajeno al peligro inminente. Las últimas semanas habían sido tensas, las miradas de odio del rey se habían vuelto más evidentes, sus arranques de ira más violentos. 2 veces había intentado clavar su lanza en David mientras éste tocaba, y solo la agilidad del joven guerrero lo había salvado. David. Michal irrumpió en la habitación, el terror visible en sus ojos. Tienes que irte. Ahora. ¿Qué pasa, mi amor? David se levantó, dejando su arpa a un lado. El término cariñoso sonaba extraño en un momento tan tenso, pero después de meses de matrimonio, se había vuelto natural entre ellos. Mi padre ha enviado guardias para matarte, explicó Jonatán, ya moviéndose para recoger la espada y el equipo de David. No es como las otras veces. Esta vez va en serio. El sonido de pasos armados en el corredor confirmó sus palabras. David actuó con la rapidez que lo había mantenido vivo en tantas batallas. En momentos, tenía su espada ceñida y una pequeña bolsa con provisiones en la mano. La ventana, susurró Michal, corriendo hacia una cuerda que había preparado previamente. Te ayudaré a descender por el muro del palacio. ¿Y tú? Preguntó David, tomando su rostro entre sus manos. Ven conmigo. Michal negó con la cabeza, lágrimas brillando en sus ojos. No puedo. Si desaparezco contigo, padre sabrá que te ayudamos. Debo quedarme y fingir que no sabía nada. Los pasos se acercaban. Jonatán empujó a su amigo hacia la ventana. No hay tiempo. Nathan te espera abajo con caballos. Los hombres leales a ti están reunidos en las colinas de Adulam. David besó a su esposa rápidamente, un beso que sabía a despedida y a promesas no dichas. Volveré por ti, susurró contra sus labios. Lo sé, respondió ella, ayudándolo a pasar por la ventana. Mientras David comenzaba su descenso por la cuerda,
Michal y Jonatán actuaron rápidamente. Tomaron una figura del tamaño de un hombre, la colocaron en la cama de David y la cubrieron con mantas. Los guardias irrumpieron en la habitación justo cuando David tocaba el suelo del jardín. Michal los enfrentó con la fiereza de una leona protegiendo a sus cachorros. «Está enfermo», declaró, interponiéndose entre los guardias y la cama. «No pueden molestarlo ahora». En el jardín, David encontró a Natán esperando con 2 caballos en las sombras. «Córrele, güey», susurró su amigo de la infancia. «Los demás nos esperan en el punto que acordamos». Montaron rápidamente y cabalgaron hacia las puertas de la ciudad. Los guardias, sobornados previamente por Jonatán, miraron hacia otro lado cuando pasaron. El viento frío de la noche golpeaba el rostro de David mientras cabalgaba, llevándose consigo las últimas trazas de su vida en el palacio. De pastor a guerrero, de guerrero a yerno del rey, y ahora, ¿qué? ¿Un fugitivo en su propia tierra? ¿En qué piensas?, preguntó Natán cuando se detuvieron brevemente para dar agua a los caballos. David miró hacia las estrellas, buscando orientación en el mismo cielo que había contemplado tantas noches mientras cuidaba sus ovejas. «En cómo cambia la vida», respondió. «Hace unos años era un simple pastor. Luego maté a un gigante y todos me amaban. Ahora el rey quiere mi cabeza». «La gente aún te ama», señaló Natán. «Por eso estamos aquí. Tienes hombres esperando en las colinas, dispuestos a seguirte». David sacudió la cabeza. «No busco seguidores, Natán. Solo quiero hacer lo correcto». El amanecer los encontró llegando a las colinas de Adulam, donde un grupo de aproximadamente 300 hombres los esperaba. Eran una mezcla curiosa. Algunos eran soldados que habían servido bajo el mando de David, otros eran deudores que huían de sus acreedores, y algunos simplemente eran hombres descontentos con el reinado de Saúl. «¿Qué hacemos ahora, jefe?», preguntó uno de los hombres mientras establecían un campamento temporal en una de las numerosas cuevas de la región. David observó a los hombres que habían elegido seguirlo. Vio en sus ojos la misma desesperación, la misma búsqueda de algo más grande que ellos mismos que él había sentido toda su vida. «Ahora sobrevivimos», respondió. «Y confiamos en que el Señor tiene un plan más grande que nuestro entendimiento». Los días que siguieron establecieron un nuevo ritmo de vida. David y sus hombres se movían constantemente, evitando las patrullas de Saúl. Se convirtieron en protectores de las aldeas pequeñas, defendiéndolas de bandidos y filisteos por igual. Una noche, mientras el grupo descansaba en una cueva particularmente grande, David sacó su arpa. Había logrado llevarla consigo en la huida, y ahora sus melodías llenaban la oscuridad con un poco de la belleza que habían dejado atrás. «¿Extrañas el palacio, verdad?», preguntó Natán, sentándose junto a su amigo. «Extraño a Michal», corrigió David. «Extraño a Jonatán». Pero el palacio era una jaula dorada. Aquí, bajo las estrellas, me siento más cerca de quien realmente soy. ¿Y quién eres? David dejó que sus dedos bailaran sobre las cuerdas, creando una melodía que hablaba de pérdida y esperanza, de amor y traición, de un destino más grande que un solo hombre. «Soy quien el Señor quiere que sea», respondió finalmente. «Un pastor, un guerrero, un fugitivo, todo es parte de su plan». Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Las noticias del palacio llegaban esporádicamente a través de mensajeros secretos. Michal había logrado mantener el engaño el tiempo suficiente para que David escapara, pero ahora estaba bajo estrecha vigilancia. Jonatán caminaba una línea fina entre su lealtad a su padre y su amistad con David. Una mañana, mientras el grupo se preparaba para moverse a una nueva ubicación, uno de los vigías regresó corriendo con noticias urgentes. «Saúl y sus hombres», jadeó. «Vienen hacia acá. Alguien debe habernos traicionado». David reunió rápidamente a sus hombres. «No pelearemos contra el ejército del rey», declaró. «No levantaré mi mano contra el ungido del Señor. Nos dividiremos en grupos pequeños y nos encontraremos en el punto que acordamos».
Mientras el grupo se dispersaba en diferentes direcciones, David se detuvo un momento en la entrada de la cueva. El sol naciente iluminaba el valle donde una vez había sido un simple pastor, donde había matado a un gigante, donde había conocido el amor y la traición. El Señor es mi pastor, murmuró, recordando las palabras que había compuesto en noches solitarias. Nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Con una última mirada hacia Jerusalén, David se internó en el desierto. El fugitivo que llevaba una unción secreta y una promesa divina comenzaba un nuevo capítulo de su historia, sin saber que sus pruebas actuales eran solo la preparación para el trono que le esperaba. El desierto de la prueba. En las profundidades de las cuevas de Adulam, donde el aire húmedo se mezclaba con el aroma a tierra mojada y antorchas encendidas, David se encontraba sentado sobre una roca plana, contemplando el reflejo tembloroso de las llamas en las paredes de piedra. Sus dedos, endurecidos por años de batalla y supervivencia, rozaban distraídamente las cuerdas de su viejo arpa, produciendo suaves melodías que se entrelazaban con el eco de las gotas de agua que caían en la distancia. El murmullo de voces y el tintineo de armas llenaban las cámaras más profundas de la cueva, donde 300 hombres, antes considerados la escoria de Israel, ahora formaban una hermandad forjada en la adversidad. Eran deudores, fugitivos, marginados, hombres que la sociedad había rechazado, pero que bajo el liderazgo de David habían encontrado un propósito y una dignidad renovada. Mi señor, la voz de Abisai, uno de sus comandantes más leales, interrumpió sus pensamientos. Los exploradores han regresado del valle. Traen noticias de movimientos en las tropas de Saúl. David dejó su arpa a un lado y se incorporó, su figura proyectando una sombra alargada sobre las paredes de la cueva. A pesar de las circunstancias, su presencia emanaba una autoridad natural que no necesitaba de coronas ni cetros para manifestarse. ¿Qué han visto?, preguntó, mientras caminaba con Abisai hacia la entrada de la cueva, donde el aire del desierto soplaba caliente y seco. El rey Saúl ha movilizado 3000 hombres, respondió Abisai, su voz tensa por la preocupación. Están peinando la región, cueva por cueva. Los pastores dicen que buscan venganza después de que perdonaste su vida en Engedi. David se detuvo en la entrada de la cueva, sus ojos escudriñando el horizonte donde el sol comenzaba a hundirse en un mar de tonos rojizos y dorados. El desierto se extendía ante ellos como un océano de arena y rocas, un paisaje implacable que se había convertido en su hogar y refugio durante los últimos años. Llama a Natán, ordenó David después de un momento de reflexión. Necesito su consejo. Minutos después, Natán, su amigo de la infancia y ahora uno de sus consejeros más cercanos, se unió a ellos. Los años en el desierto habían curtido su piel y plateado sus sienes, pero sus ojos conservaban la misma agudeza que cuando ambos cuidaban ovejas en las colinas de Belén. Los hombres están inquietos, dijo Natán sin preámbulos. Saben que Saúl se acerca, y algunos sugieren que deberíamos atacar primero. Dicen que Dios nos ha dado esta oportunidad. David sacudió la cabeza, una sonrisa triste dibujándose en sus labios. ¿Oportunidad para qué? ¿Para derramar la sangre del ungido del Señor? No, amigo mío. Ya hemos pasado por esto antes. Se alejó unos pasos de la entrada, adentrándose en las sombras de la cueva donde sus hombres se reunían alrededor de pequeñas fogatas. El aroma a carne asada y pan recién horneado flotaba en el aire, mezclándose con las conversaciones en voz baja y ocasionales risas. David, llamó una voz desde uno de los grupos. Era Joab, otro de sus comandantes, un guerrero feroz cuya lealtad solo era igualada por su sed de batalla. Ven, comparte nuestra cena. Tal vez también puedas compartir tu plan para enfrentar a Saúl. David se acercó al grupo, sentándose en el suelo junto a sus hombres. Un joven soldado le ofreció un trozo de pan y carne, que aceptó con un gesto de agradecimiento. Por un momento, solo se escuchó el crepitar del fuego y el sonido de los hombres comiendo. No hay plan de batalla esta noche, dijo finalmente David, su voz suave pero firme. No levantaremos nuestras espadas contra Saúl. Un murmullo de descontento recorrió el grupo. Pero señor, protestó uno de los hombres, él viene a matarnos.
¿Debemos simplemente esperar aquí como ovejas para el matadero? David levantó la mirada, y en sus ojos brillaba una intensidad que hizo callar al grupo. «Ovejas», repitió con una sonrisa irónica. «No, mis hermanos. Somos guerreros, pero también somos hombres de honor. El Señor ungió a Saúl como rey de Israel, y no seré yo quien derrame su sangre». Se puso de pie, y uno a uno, los hombres lo imitaron. «Mañana nos moveremos hacia el sur, hacia las montañas. Hay otras cuevas, otros refugios. El desierto es vasto, y nosotros conocemos sus secretos mejor que nadie». Mientras los planes para la partida comenzaban a tomarse, un vigía entró corriendo a la cueva, su respiración agitada y sus ojos huaid con urgencia. «Mi señor. Saúl. Saúl se acerca. Está solo, ha entrado en una de las cuevas cercanas para descansar». Un silencio sepulcral cayó sobre el grupo. Todos los ojos se volvieron hacia David, quien permaneció inmóvil por un largo momento, su mente procesando la información. «Esta es la señal», susurró Joab, acercándose a David. «El Señor ha entregado a tu enemigo en tus manos. Una flecha, una espada, nadie necesita saber que fuimos nosotros». David levantó una mano, silenciando las voces que comenzaban a alzarse en apoyo a la sugerencia de Joab. «Síganme», ordenó, pero en silencio. «Y que nadie, absolutamente nadie, desenvaine su espada sin mi orden». Con movimientos sigilosos, David guió a un pequeño grupo a través de los pasajes interconectados de las cuevas. La luz de las antorchas proyectaba sombras danzantes en las paredes, y el sonido de sus pasos era apenas un susurro contra la piedra. Finalmente, llegaron a una apertura desde donde podían ver a Saúl, quien se había recostado contra la pared de la cueva, aparentemente dormido. Su corona brillaba tenuemente a la luz de una pequeña hoguera, y su manto real se extendía a su alrededor como un charco de púrpura en la oscuridad. Los hombres de David contenían la respiración, sus manos apretando las empuñaduras de sus espadas, esperando la orden de su líder. Pero David, moviéndose con la gracia de un cazador experimentado, se acercó silenciosamente a Saúl. Con un movimiento rápido y preciso, cortó un pedazo del manto real, tan suavemente que el rey ni siquiera se movió. Retrocediendo con la misma cautela, David regresó junto a sus hombres y los guió de vuelta a su campamento. Solo cuando estuvieron a una distancia segura, permitió que su corazón se acelerara y que sus manos temblaran ligeramente. «¿Por qué?», preguntó uno de sus hombres más jóvenes, la confusión evidente en su voz. «¿Por qué no acabar con esto de una vez por todas?». David sostuvo en alto el trozo de tela púrpura, permitiendo que todos lo vieran. «Este pedazo de manto será testigo», declaró, su voz cargada de emoción. «Testigo de que tuve la oportunidad de matar al rey, pero elegí honrar al ungido del Señor. La victoria que Dios nos dará no vendrá por la espada o la traición, sino por la fidelidad y la paciencia». Mientras hablaba, algo cambió en la atmósfera de la cueva. Los hombres, que momentos antes habían estado sedientos de venganza, ahora miraban a su líder con un nuevo tipo de respeto. No era solo la admiración por un guerrero valiente, sino la reverencia por un hombre que se mantenía firme en sus principios incluso cuando la tentación de la venganza era más fuerte. En las horas que siguieron, mientras el campamento se preparaba para partir, David se retiró a un rincón solitario de la cueva. Tomando su arpa, comenzó a componer una nueva melodía, una que hablaba de misericordia en medio de la persecución, de honor en tiempos de prueba. Natán se acercó silenciosamente y se sentó junto a su amigo. «¿Sabes? Cuando éramos niños en Belén, siempre supe que serías más que un simple pastor. Pero nunca imaginé que tu verdadera grandeza se revelaría no en tus victorias, sino en tus actos de misericordia». David dejó de tocar y miró a su viejo amigo. «El desierto nos enseña muchas cosas, Natán. Nos muestra quiénes somos realmente cuando todo lo demás nos ha sido quitado. Aquí he aprendido que la verdadera prueba de un líder no está en cuántos enemigos puede derrotar, sino en cuántas veces puede elegir la misericordia sobre la venganza». Al amanecer, el grupo comenzó su marcha hacia el sur.
Mientras las primeras luces del día pintaban el cielo de rosa y oro, David se detuvo en la entrada de la cueva una última vez. En la distancia, podía ver el campamento de Saúl despertando, el humo de sus fogatas elevándose en el aire fresco de la mañana. ¿Hacia dónde nos dirigimos?, preguntó Abisai, ajustando las correas de su armadura. David sonrió, sus ojos fijos en el horizonte. Hacia donde el Señor nos guíe, respondió. El desierto es grande, pero su propósito para nosotros es aún mayor. Cada prueba nos prepara, cada decisión nos moldea. Y cuando llegue el momento adecuado, no será por nuestra fuerza o astucia, sino por su perfecta voluntad. Y así, la caravana de 300 hombres se perdió en las sombras del desierto, llevando consigo no solo sus armas y provisiones, sino también una lección invaluable sobre el verdadero significado del liderazgo y la nobleza. El pastor que se convertiría en rey había demostrado una vez más que su corona no sería ganada por la fuerza de las armas, sino por la fuerza de su carácter. En los años que siguieron, esta historia se contaría una y otra vez alrededor de las fogatas de Israel, no solo como un relato de misericordia, sino como un testimonio de cómo un verdadero líder enfrenta sus pruebas en el desierto de la adversidad. Y en cada narración, los oyentes comprenderían que la verdadera grandeza no reside en el poder para destruir a los enemigos, sino en la sabiduría para mostrar misericordia cuando el destino pone la venganza al alcance de la mano. La corona de sangre. El viento soplaba con furia sobre los montes de Gilboa, llevando consigo el olor metálico de la sangre y el eco distante de los gritos de batalla. Las nubes oscuras se arremolinaban en el cielo como presagio de la tragedia que estaba por revelarse. David, refugiado en las tierras de los filisteos con sus hombres, sentía una inquietud que le carcomía el alma desde hacía días. En su tienda, rodeado de mapas y planes de batalla, David no podía sacudirse el presentimiento de que algo terrible estaba sucediendo en su tierra natal. Natán, su fiel amigo desde los días de pastoreo en Belén, entró precipitadamente, su rostro pálido como la luna llena. David. La voz de Natán temblaba, algo inusual en un guerrero tan curtido. Un mensajero, de Gilboa. Un joven amalecita, cubierto de polvo y sangre seca, se arrastró hasta la entrada de la tienda. Sus ojos reflejaban el horror de lo que había presenciado. Con manos temblorosas, extendió hacia David una corona y un brazalete, joyas que cualquier israelita reconocería al instante. Mi señor, comenzó el mensajero, su voz quebrada por el agotamiento. Vengo del campo de batalla. El rey Saúl, y su hijo Jonatán. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. David se levantó lentamente, su figura proyectando una sombra alargada sobre la tierra batida de la tienda. Sus hombres, reunidos en la entrada, contenían la respiración. Habla, ordenó David, aunque en su corazón ya conocía la terrible verdad. Los filisteos los rodearon en los montes. La batalla fue brutal. Vi caer a Jonatán primero, defendiendo la retaguardia para que otros pudieran escapar. Saúl. El mensajero tragó saliva. Saúl fue herido por las flechas enemigas. Me pidió que lo matara, que no permitiera que los incircuncisos se burlaran de él. David levantó una mano, deteniendo el relato. Sus ojos se posaron en la corona que ahora sostenía, el símbolo de un reino dividido y ensangrentado. Con un movimiento repentino, rasgó sus vestiduras, un gesto de dolor tan antiguo como su pueblo. A su alrededor, sus hombres lo imitaron, el sonido de la tela rasgándose como un lamento colectivo. ¿Cómo han caído los valientes? La voz de David se elevó, primero como un susurro, luego como un grito que resonó por todo el campamento. No lo anunciéis en Gat, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Natán se acercó a su amigo, colocando una mano sobre su hombro. David. Pero David ya no lo escuchaba. Sus manos buscaron el arpa, esa fiel compañera que lo había seguido desde los campos de pastoreo hasta los pasillos del palacio, y ahora hasta el exilio. Las cuerdas comenzaron a vibrar bajo sus dedos, y una melodía de lamento, el primer borrador de lo que se convertiría en una elegía inmortal,
llenó el aire de la noche. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Los guerreros más cercanos a David comenzaron a llorar abiertamente. Incluso aquellos que habían sufrido la persecución de Saúl entendían que este era un momento de luto nacional. La muerte de un rey, por imperfecto que fuera, y de su noble hijo, era una herida en el corazón mismo de Israel. Jonatán, hermano mío, la voz de David se quebró al recordar a su amigo más querido, el príncipe que había sido más leal que un hermano. Más dulce fue tu amor para mí que el amor de las mujeres. ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Durante 3 días y 3 noches, David y sus hombres guardaron luto. No comieron pan ni bebieron vino, honrando la memoria de aquellos que habían caído. Pero en medio del dolor, las responsabilidades del liderazgo pesaban sobre David como nunca antes. Al 4.º día, Natán encontró a David sentado solo en la entrada de su tienda, sus ojos fijos en el horizonte donde se alzaban los montes de Gilboa. ¿Qué haremos ahora?, preguntó Natán, observando a su amigo de toda la vida. Ya no veía al pastor de su juventud, ni siquiera al guerrero fugitivo. Ante él estaba un hombre transformado por el peso del destino. David se levantó lentamente, y en sus ojos brillaba una determinación que Natán conocía bien. Consultaré al Señor, respondió. No daremos un solo paso sin su guía. Esa noche, David se postró ante el Señor, como lo había hecho tantas veces en su vida. La respuesta llegó clara como el agua de un manantial: debía subir a Hebrón, el corazón de Judá. Al amanecer, el campamento bullía de actividad. Los hombres de David, que lo habían seguido fielmente durante años de exilio, se preparaban para un nuevo capítulo. Ya no serían fugitivos, sino el núcleo de un nuevo reino. Las tribus del norte no nos aceptarán fácilmente, advirtió uno de sus capitanes. Is-Boset, el hijo sobreviviente de Saúl, ya está reuniendo apoyo. David asintió, consciente de los desafíos que se avecinaban. No forzaremos la unidad, declaró. Israel ha visto demasiada sangre derramada entre hermanos. La unificación debe venir del corazón del pueblo, no de la punta de una espada. Los siguientes meses fueron un torbellino de actividad diplomática y militar. En Hebrón, los ancianos de Judá ungieron formalmente a David como su rey, cumpliendo la antigua profecía de Samuel. Pero mientras Judá celebraba, el resto de Israel se agrupaba alrededor de Is-Boset, creando una división que amenazaba con desgarrar permanentemente el tejido de la nación. Es una guerra civil lo que se avecina, murmuró Natán una tarde, mientras observaban las tropas entrenando fuera de Hebrón. David, que había estado escribiendo nuevos salmos en un rollo, levantó la vista. Cada gota de sangre israelita derramada es una tragedia, respondió. Debemos encontrar un camino hacia la unidad que no esté pavimentado con los cuerpos de nuestros hermanos. La sabiduría de esta aproximación se hizo evidente con el paso del tiempo. Mientras Is-Boset luchaba por mantener el control del norte, David consolidaba su posición no solo a través de la fuerza militar, sino mediante alianzas, matrimonios estratégicos y, sobre todo, demostrando un liderazgo justo y compasivo. La noticia de la muerte de Is-Boset, asesinado por sus propios hombres, llegó como un golpe inesperado. Los asesinos llegaron a Hebrón esperando una recompensa, solo para encontrar la justicia de David. Fueron ejecutados por traición, demostrando que el nuevo rey no toleraría la traición, ni siquiera cuando beneficiara su causa. Este acto de justicia resonó por todo Israel. Las tribus del norte, impresionadas por la integridad de David y cansadas de la guerra civil, comenzaron a enviar delegaciones a Hebrón. Natán observaba con asombro cómo las antiguas heridas comenzaban a sanar, como los guerreros que una vez se habían enfrentado ahora compartían el pan y el vino. ¿Recuerdas cuando eras solo un pastor en las colinas de Belén?, preguntó Natán una noche, mientras observaban las luces de Hebrón. David sonrió, sus dedos acariciando inconscientemente las cuerdas de su arpa. Nunca fui solo un pastor, amigo mío. Incluso entonces, el Señor estaba preparando el camino. Cada león que enfrenté,
cada oso que maté protegiendo el rebaño, cada melodía que compuse bajo las estrellas, todo era preparación para esto. La unificación final de Israel bajo el reinado de David no fue un evento repentino, sino un proceso gradual de sanación y reconciliación. Las tribus, una por una, vinieron a Hebrón para declarar su lealtad, no a punta de espada, sino convencidas por el carácter y la visión de su nuevo rey. Pero David sabía que un reino unificado necesitaba más que un rey fuerte, necesitaba un centro espiritual y político que no estuviera atado a las antiguas divisiones tribales. Sus ojos se posaron en Jerusalén, la ciudad jebusea que se alzaba como una fortaleza aparentemente inexpugnable entre los territorios de Judá y Benjamín. Jerusalén será nuestra capital, declaró David ante sus consejeros. Una ciudad nueva para un reino unido, donde todas las tribus de Israel tengan su lugar. La conquista de Jerusalén sería el próximo gran desafío, pero mientras David observaba el horizonte desde las alturas de Hebrón, su corazón estaba en paz. La corona de sangre se había transformado en una corona de esperanza, y el pastor de Belén estaba listo para guiar a su pueblo hacia un nuevo amanecer. El sol se ponía sobre los montes de Judá, tiñendo el cielo de púrpura y oro. David tomó su arpa una vez más y comenzó a tocar, sus dedos danzando sobre las cuerdas mientras componía un nuevo salmo, no de lamento esta vez, sino de esperanza y gratitud. Natán, sentado cerca, escuchaba en silencio, maravillado por cómo su amigo de juventud se había convertido en el líder que Israel necesitaba desesperadamente. La melodía se elevó en la noche, llevando consigo la promesa de un nuevo día para Israel, un día en que las espadas se convertirían en arados y las lanzas en hoces, un día en que el pueblo de Dios volvería a ser uno. El rey del pueblo. El sol de la mañana bañaba las murallas recién conquistadas de Jerusalén, sus rayos dorados acariciando las piedras antiguas que ahora servían como testimonio de un nuevo amanecer para Israel. David, de pie en las puertas de su nueva capital, contemplaba la ciudad que pronto se conocería como la ciudad de David. El viento suave traía consigo el aroma de los cedros del Líbano, madera preciosa que ya comenzaba a llegar para la construcción del palacio real. Michal, su esposa, se encontraba a su lado, sus ojos brillantes reflejando el orgullo y la emoción del momento. Los años de separación durante el exilio habían dejado cicatrices, pero también habían fortalecido su vínculo de una manera que solo las pruebas pueden lograr. Natán, el amigo de toda la vida de David, ahora comandante de sus ejércitos, se acercó con paso firme, su armadura brillando bajo la luz matinal. Los arquitectos de Tiro han llegado, anunció Natán, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. Hiram cumple su palabra. Dice que construirá un palacio digno del rey que unificó Israel. David asintió, pero sus pensamientos estaban en otro lugar. Antes de construir mi casa, debemos construir la casa del Señor. El arca del pacto merece un hogar permanente. La mención del arca hizo que todos los presentes guardaran un momento de respetuoso silencio. Durante demasiado tiempo, el símbolo más sagrado de Israel había vagado sin un hogar fijo, al igual que su pueblo. Ahora, con la unificación del reino, era tiempo de establecer no solo una capital política, sino también espiritual. El pueblo ya está llegando, comentó Michal, señalando hacia las caravanas que se podían ver aproximándose por los caminos que conducían a Jerusalén. Vienen de todas las tribus para ver su nueva capital. Y era cierto. Por todos los caminos que llevaban a Jerusalén, familias enteras viajaban con sus pertenencias, artesanos con sus herramientas, comerciantes con sus mercancías. La ciudad, antigua fortaleza jebusea que una vez pareció inexpugnable, ahora abría sus puertas a un nuevo destino. David recordó el momento de la conquista, cuando sus hombres habían subido por el túnel de agua, una hazaña que los jebuseos habían considerado imposible. Por el conducto subirán, había dicho, y sus guerreros más valientes habían probado que tenía razón. Ahora, esas mismas murallas que una vez mantuvieron a Israel afuera, protegerían a un pueblo unificado. ¿En qué piensas?, preguntó Michal, notando la mirada distante de su esposo. David tocó suavemente las cuerdas de su arpa, el instrumento que lo había acompañado desde sus días como pastor hasta el trono de Israel. Pienso en el largo camino desde las colinas de Belén, respondió con voz suave. En cómo cada paso,
incluso los más dolorosos, nos han traído hasta aquí. Un grupo de levitas se acercó, encabezados por el sumo sacerdote. Traían consigo planos preliminares para el templo que David soñaba construir. El rey los recibió con respeto, consciente de que la verdadera grandeza de Israel no residía en sus conquistas militares o su prosperidad económica, sino en su relación con el Señor. Mi señor, comenzó el sumo sacerdote, hemos estudiado el terreno. El monte Moria sería el lugar perfecto para el templo. La tradición dice que allí Abraham ofreció a Isaac. David estudió los planos con atención, su mente ya visualizando el esplendor del templo que se alzaría para la gloria de Dios. Sin embargo, una voz interior le recordaba que él no sería quien lo construyera. El profeta Natán le había transmitido el mensaje divino, esa tarea estaría reservada para su hijo. Mientras revisaban los planes, la ciudad bullía de actividad. Artesanos fenicios trabajaban junto a herreros israelitas, canteros de Judá colaboraban con carpinteros de Neftalí. La construcción de Jerusalén se había convertido en un proyecto que unía a todas las tribus, borrando antiguas rivalidades en el esfuerzo común. ¿Recuerdas cuando tocabas el arpa para calmar los demonios de Saúl?, preguntó Natán mientras caminaban por las calles en construcción. ¿Quién hubiera imaginado que aquel joven pastor se convertiría en esto? David se detuvo frente a un grupo de niños que jugaban en la calle. Una pequeña niña le ofreció una flor, y él la aceptó con una sonrisa genuina. El camino nunca fue sobre la corona, Natán. Siempre fue sobre el pueblo, sobre unir corazones. A medida que avanzaba el día, David recorría las calles de su nueva capital, deteniéndose para hablar con los trabajadores, escuchando sus preocupaciones, compartiendo sus esperanzas. No se comportaba como un monarca distante, sino como un pastor que conocía a cada una de sus ovejas. En una plaza en construcción, un anciano de la tribu de Benjamín se acercó. Mi señor, dijo con voz temblorosa, yo serví en la corte de Saúl. David lo miró con bondad, reconociendo el miedo en sus ojos. Entonces conoces bien el palacio. Tu experiencia será valiosa para establecer la nueva corte. El anciano parpadeó sorprendido, y los que observaban la escena murmuraron con aprobación. Era este tipo de gestos los que habían ganado el corazón del pueblo, la capacidad de David para tender puentes donde otros habrían construido muros. Al atardecer, cuando el sol pintaba las murallas de Jerusalén de oro y púrpura, David subió al lugar donde se construiría el templo. Mical lo encontró allí, de rodillas en oración. El profeta Natán vino a verte, dijo ella suavemente. Dice que tiene un mensaje del Señor. David se incorporó lentamente. El Señor ha hablado sobre el templo, ¿verdad? Mical asintió. Dice que no serás tú quien lo construya, sino tu hijo. Tus manos han derramado sangre en las batallas, aunque fueran justas. El templo debe ser construido por manos que no hayan conocido la guerra. Por un momento, David guardó silencio, procesando la noticia. Luego, para sorpresa de Mical, sonrió. ¿No es hermoso cómo el Señor planea las cosas? Mi hijo construirá en paz lo que yo preparé en guerra. Cada generación tiene su papel en su plan. Esa noche, en el patio del palacio en construcción, David organizó una celebración. No era una fiesta ostentosa de la realeza, sino una reunión del pueblo. Familias enteras se congregaron, trayendo comida y vino. Los levitas tocaban música, y el aire se llenó de cantos y risas. David tomó su arpa y comenzó a tocar, su voz elevándose en un nuevo salmo de alabanza. A su alrededor, el pueblo se unió al canto, las voces mezclándose en una melodía que hablaba de unidad y esperanza. Mira, susurró Natán a Mical, así es como se construye verdaderamente un reino. No con espadas y decretos, sino con amor y música. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. David estableció su administración, nombrando jueces y oficiales de todas las tribus, asegurándose de que cada parte de Israel estuviera representada en el gobierno. Estableció un sistema de rotación para los sacerdotes y levitas, organizó a los músicos del templo, y comenzó a codificar las leyes que regirían la nación.
pero quizá su acción más significativa fue la decisión de traer el Arca del Pacto a Jerusalén. La procesión que acompañó al arca fue un espectáculo que nadie que lo presenciara olvidaría jamás. David, despojado de sus vestiduras reales, danzó con todo su vigor delante del arca, una expresión de alegría pura que algunos consideraron impropia de un rey. ¿No te avergüenza?, le preguntó Michal más tarde, recordando la dignidad de la corte de su padre Saúl. David la miró con serenidad. Me humillaré aún más que esto. Porque no danzo para ganar el respeto de los hombres, sino para expresar mi gozo ante el Señor. A medida que pasaban los meses, Jerusalén florecía. Las murallas se elevaban más altas, los edificios tomaban forma, y lo que una vez fue una fortaleza enemiga se transformaba en el corazón palpitante de una nación unificada. Comerciantes de tierras lejanas llegaban atraídos por las historias de la sabiduría de David y la prosperidad de su reino. Una tarde, mientras supervisaba la construcción del palacio, David se encontró con un grupo de niños que jugaban a ser soldados con espadas de madera. ¿Quién quiere escuchar una historia?, preguntó, sentándose en un bloque de piedra. Los niños se reunieron a su alrededor, sus ojos brillantes de expectación. Cuéntanos sobre cuando mataste a Goliat, gritó uno. David sonrió, pero sacudió la cabeza. Les contaré una historia más importante. La historia de cómo el Señor puede tomar a un simple pastor y convertirlo en instrumento de su voluntad. De cómo el valor más grande no está en la fuerza de las armas, sino en la fuerza del corazón que confía en él. Mientras David hablaba, Natán observaba desde la distancia, recordando al joven pastor que una vez soñó con algo más grande mientras cuidaba sus ovejas en las colinas de Belén. Ahora, ese sueño se había convertido en realidad, pero de una manera que nadie hubiera podido predecir. El sol se ponía sobre la ciudad de David, sus últimos rayos iluminando las piedras doradas de Jerusalén. En las calles, el pueblo se preparaba para otra noche de paz, algo que no habían conocido en generaciones. Los centinelas tomaban sus posiciones en las murallas, los comerciantes cerraban sus puestos, y las familias se reunían para la cena. David permaneció en la azotea del palacio hasta bien entrada la noche, su arpa en sus manos, componiendo nuevos salmos de alabanza. Las melodías flotaban sobre la ciudad dormida, un recordatorio musical de que el verdadero poder de un rey no reside en su corona, sino en su capacidad para unir, guiar y servir a su pueblo. El pastor se ha convertido en rey, murmuró Michal, uniéndose a él en la azotea, pero su corazón sigue siendo el de un servidor. David sonrió, sus dedos acariciando suavemente las cuerdas de su arpa. Y así debe ser siempre. Porque un rey es solo tan grande como el pueblo al que sirve, y un reino es solo tan fuerte como los corazones que une. La noche envolvió Jerusalén en su manto estrellado, y la ciudad de David descansó en paz, mientras su rey velaba por ella con la misma dedicación con la que una vez cuidó sus ovejas en las colinas de Belén.